Hola, amante de lo sobrenatural, soy el pescador, y hoy te traigo un relato que te hará temerle al canto del mar. Durante siglos, los faros han sido guardianes solitarios en costas olvidadas, testigos de tormentas, naufragios y despedidas. Pero algunos faros esconden más que salitre y soledad. Algunos faros fueron construidos no para guiar barcos, sino para contener criaturas que jamás debieron ser vistas por ojos humanos. Ponte los auriculares y prepárate para descubrir lo que el océano ha querido mantener enterrado, bajo siglos de silencio. Porque en este mundo hay cosas que solo unos pocos han visto, y muchos de ellos desearían haber permanecido ciegos. Pero antes de que comencemos con este relato oscuro, te invito a que comentes la siguiente frase: yo escuché el canto del faro negro. Esa simple frase ayuda a que el canal crezca, pues muestra a YouTube que esta comunidad está viva y hambrienta por más relatos del abismo. Y si este tipo de historias te atrae como un canto lejano en la niebla, deja tu like. Al hacerlo, estarás lanzando una bengala para que otros navegantes perdidos encuentren este faro de oscuridad que es nuestro canal. Lo que estás a punto de escuchar es un relato basado en hechos reales, deformados por la sal del tiempo y las voces que nunca callan. ¿Estás listo? La historia comienza con una herencia. Nadie esperaba que Elena de Vicenzi, una restauradora de arte de 33 años, recibiera un faro como legado. Ni siquiera sabía que su abuelo paterno, un marinero del que apenas se hablaba en la familia, había sido el último cuidador del faro de San Gregorio, un torreón olvidado en la costa noroeste de Galicia, donde el mar es más bravo y menos humano. La carta llegó sin aviso, escrita a mano, con tinta azul y en papel envejecido. Un notario de Pontevedra le informaba que su abuelo, antes de morir, había dejado su última voluntad: que el faro fuese suyo y que, al menos una vez en la vida, pasara una noche en él. No por romanticismo ni nostalgia, sino por protección. Elena debe encender la lámpara y escuchar, decía al final del documento, si no quiere que el mar se la lleve también. Una mezcla de curiosidad y un extraño presentimiento la llevaron a aceptar. Pidió una semana libre en el trabajo, tomó un tren hasta Galicia y luego un coche alquilado para seguir por un camino de tierra que apenas figuraba en los mapas. Durante el trayecto el paisaje se fue volviendo más agreste, más frío, como si el viento no solo soplara en ráfagas, sino con intenciones. Cuando llegó al faro, lo encontró erguido como un cadáver de piedra, negro, cubierto de líquenes, con ventanas cegadas por la sal y la linterna oxidada apuntando al cielo como un dedo acusador. Al pie de la estructura, un caserón de 2 pisos con la puerta entreabierta le dio la bienvenida con un crujido que no era del viento. Elena no era supersticiosa. Había crecido rodeada de libros, museos, artefactos antiguos. Sabía distinguir entre una leyenda popular y una coincidencia inquietante. Pero en cuanto puso un pie dentro del caserón, algo cambió. El aire se volvió más denso. Los relojes, sí, había varios en distintas paredes, estaban todos detenidos a las 3:13. Y en el rincón del salón principal, cubierto con una sábana, había un tocadiscos antiguo, que no estaba enchufado pero giraba. Encendió la lámpara de aceite tal como decía la carta. La flama chisporroteó antes de estabilizarse, y en ese instante un sonido brotó de la nada. No era un canto humano, tampoco un gemido. Era algo que parecía estar hecho de espuma, dolor y hambre. El primer instinto fue correr, pero algo la mantuvo allí, como si una parte antigua de su sangre le recordara que esto no era nuevo, que ella ya había escuchado ese canto en sueños de infancia que siempre creía olvidados. Al anochecer,
El faro comenzó a latir con vida propia. No tenía energía eléctrica, pero la linterna se encendió sola, proyectando un haz de luz mortecina hacia el océano. Fue entonces cuando lo vio. Allí, entre las rocas negras de la orilla, se erguían tres figuras femeninas, de piel blanca como el coral muerto, largas cabelleras empapadas y ojos sin iris. Estaban desnudas, pero no había erotismo en su presencia, solo amenaza. Y cuando comenzaron a cantar, Elena sintió que el mundo entero se le hundía dentro del cráneo. Las sirenas del faro negro no eran como las que describen los cuentos. No ofrecían amor, ni deseos, ni muerte rápida. Ofrecían verdad. Y la verdad era que el faro no estaba allí para guiar, sino para encerrar. Su abuelo no era cuidador, era carcelero. Durante la madrugada, Elena empezó a oír golpes en la puerta del faro, luego en las ventanas, luego dentro de su cabeza. Las sirenas no cantaban con la boca, sino con las mareas. Las paredes sudaban agua salada. El tocadiscos seguía girando, y en su aguja sonaba una melodía imposible. Y cuando ella intentó escapar, el faro apagó su luz. No se puede salir si la luz no te protege. No se puede salir si las sirenas te eligieron. Al amanecer, todo estaba en calma. El mar sereno, el faro apagado y las figuras desaparecidas. Elena no recuerda haber dormido, pero en su muñeca hay marcas como si dedos largos y fríos la hubieran sujetado durante horas. Y junto al tocadiscos, sobre la mesa de madera húmeda, encontró una nota escrita en letras deformes. La primera noche es tuya, la última será nuestra. Elena pasó el día explorando el faro como si cada grieta pudiera susurrarle respuestas. Algo dentro de ella sabía que había cruzado un umbral invisible, que al encender esa lámpara y presenciar el canto de aquellas criaturas, había aceptado una invitación que no se podía rechazar. No era solo la heredera del faro, era parte de un ciclo que había comenzado mucho antes de que ella naciera. Las paredes del caserón estaban tapizadas con fotografías antiguas, todas en blanco y negro. Algunas mostraban barcos pesqueros posando frente a redes llenas de peces, otras retratos de familias tristes con el océano de fondo. Pero lo que llamó su atención fue una foto enmarcada, ubicada justo encima de la chimenea. Un retrato de su abuelo con otros dos hombres, también uniformados de cuidadores de faro. La imagen parecía tomada en los años 40 y en la esquina inferior, a lápiz, alguien había escrito «Los últimos que escucharon y sobrevivieron». La frase la dejó helada. ¿Qué habían escuchado? ¿Cuántos más no lo lograron? Movida por la inquietud, decidió registrar la antigua biblioteca del faro. Allí, entre libros de navegación, mapas marítimos y cuadernos húmedos, encontró algo oculto tras una estantería desvencijada. Un compartimento secreto con una caja metálica oxidada. Al abrirla, un fuerte olor a moho le golpeó la cara. Dentro, protegido por una tela empapada de sal, había un diario de cuero negro, con las iniciales ADV grabadas en la tapa. Era el diario de su abuelo. Las primeras páginas eran normales, descripciones del clima, las mareas, los mantenimientos del faro. Pero a medida que pasaban las hojas, la letra se volvía más temblorosa, errática, como si cada palabra escrita lo acercara más a la locura. 12 de julio de 1963. Las oí otra vez. Cantan cuando la luna es nueva. Dicen mi nombre, pero no con voz. Me lo meten en la sangre. 3 de agosto de 1964. Uno de los pescadores del pueblo se acercó demasiado. Al día siguiente encontraron su bote vacío. Solo quedaba su lengua, clavada en el mástil con un anzuelo oxidado. 27 de diciembre de 1966. Mi hermano Ignacio rompió el pacto. Trató de sellar el faro con cadenas benditas. Al amanecer,
Su cuerpo fue hallado sin ojos, mirando al mar desde la linterna. Nadie lo subió allí, nadie vivo. Si algún día alguien de mi sangre encuentra esto, huye. Pero si no puedes huir, enciende la lámpara. Siempre. Nunca dejes que canten en la oscuridad. Elena cerró el diario con las manos temblando. Se dio cuenta entonces de que el faro no era un lugar. Era una prisión, un altar, una puerta, y su linterna era el único sello que contenía a las sirenas. Al caer la noche, volvió a encender la lámpara como lo indicaba el diario. Esta vez no esperó. Subió las escaleras de caracol que llevaban a la linterna principal, queriendo ver con sus propios ojos qué alumbraba esa luz. Desde la cúspide, la vista era tan hermosa como aterradora. El océano era un manto negro salpicado de espuma, y en el horizonte algo parecía moverse bajo la superficie, como una sombra gigantesca. Y entonces comenzó otra vez el canto, pero esta vez estaba dentro del faro. Las sirenas no venían desde el mar, ya estaban allí. Una de las paredes del cuarto de linterna empezó a resumar agua salada. Del otro lado se oían risas, carcajadas, deformes, como si varias niñas jugaran con algo que no comprendían. Elena descendió deprisa, tropezando con los escalones, pero al llegar al salón principal, encontró algo que la paralizó. Una figura. Estaba sentada en su cama, de espaldas, con el cabello mojado cubriéndole los hombros, y cantaba. No era una mujer, no completamente. La piel tenía escamas, pero no como las de un pez. Eran delgadas, casi translúcidas, como alas de insecto, sobre piel muerta. La criatura se levantó lentamente. Sus pies no tocaban el suelo, flotaba, y sus ojos, al girarse, eran dos perlas negras sin fondo. «No apagues la luz», le dijo, con una voz que sonaba como el roce de caracolas rotas. «Nos gusta cuando miras, nos recuerda lo que fuimos». Elena huyó a la biblioteca, cerró la puerta con llave y se refugió entre los libros. Afuera se oían pasos húmedos, garras sobre la madera, gotas cayendo de techos que no tenían goteras. Pasó la noche allí, abrazada al diario de su abuelo, repitiendo una frase como un mantra. «Nunca en la oscuridad. Nunca en la oscuridad». Cuando amaneció, todo volvió al silencio, pero la luz de la lámpara no se había apagado, y sobre la puerta de la biblioteca, escrito con algas negras, había un nuevo mensaje. La segunda noche es el umbral, la tercera es el regreso. Elena no durmió esa noche. Aunque el sol asomó por el horizonte y el mar parecía calmo como un lago muerto, dentro del faro el aire era denso, húmedo, cargado con un olor antiguo, como si las paredes transpiraran secretos que llevaban décadas enterrados. Al salir de Mundendesum, la biblioteca, con el diario apretado contra el pecho, encontró la sala tal y como la había dejado, excepto por una cosa. Encima de la mesa de la cocina, donde no había dejado nada, reposaba un objeto viejo, corroído por la sal. Una concha, marina del tamaño de una cabeza humana. En su interior podía escucharse algo. No era un sonido común. Era como un corazón latiendo bajo el agua. Elena no la tocó. Se limitó a observarla como si fuera una trampa. Y entonces recordó lo que había leído. La segunda noche es el umbral, la tercera es el regreso. Tenía que salir de allí. ¿Pero a dónde? El camino de tierra que llevaba al pueblo estaba inundado. La única forma de huir era en el bote que había llegado con ella. Corrió al pequeño embarcadero. Lo que vio le heló la sangre. El bote estaba destruido, no con violencia, sino con precisión. Cada tabla estaba separada con cuidado, como si alguien o algo lo hubiera desmontado con manos quirúrgicas. Sobre el muelle, un rastro de escamas y trozos de piel mojada marcaban un camino hacia el bosque cercano. No había huellas humanas. No podía huir.
Regresó al faro, donde el silencio ya no era un refugio, sino una amenaza. Revisó el diario de su abuelo buscando algo más, y lo encontró. Un doble fondo. Las últimas páginas estaban pegadas. Al separarlas cuidadosamente, encontró un manuscrito distinto. No era un registro, era una confesión. La primera de nuestra sangre fue Inés, en 1741. Pescadora de noche, testigo del canto. El pueblo la quemó viva cuando descubrieron que hablaba con las voces del mar, pero no antes de concebir a su hijo. Desde entonces, cada 3 generaciones, una mujer nace con el don de los oídos abiertos. No es una maldición, es una ofrenda, un pacto sellado por miedo a que las aguas no devoren al pueblo. Ellas piden una hija. No la reclaman de inmediato, la observan crecer, le cantan, la prueban. Cuando llega la tercera noche, si la heredera no acepta, se rompe el pacto y el mar sangra venganza. Elena sintió que el aire le faltaba. Inés, su tatarabuela, su madre, muerta al nacer ella, había sido la siguiente en la línea, pero nunca llegó a escuchar el canto. Ahora era su turno. Ella era la tercera. Se asomó a la ventana del faro. La marea estaba subiendo. El mar parecía hervir, burbujear con algo que no era espuma. Ese día, al mediodía, fue al pueblo. El lugar más cercano estaba a 6 kilómetros tierra adentro. Puerto Roca, una aldea pesquera de apenas 30 habitantes. Cuando llegó, su aspecto alarmó a todos. Iba empapada en sudor, con los ojos enrojecidos y el diario en la mano como si fuera un libro sagrado. Intentó contar lo que ocurría. Nadie quiso escucharla, excepto una mujer vieja, ciega, que se sentaba todos los días frente a la iglesia abandonada. La llamaban Madre Mora. Dicen que había sido partera de casi todas las familias del pueblo. «Ya vienen, ¿verdad?», le dijo antes de que Elena pronunciara palabra. «Las voces siempre vuelven, la sangre siempre regresa». Elena se arrodilló frente a ella, suplicando respuestas. «¿Qué quieren de mí?». La anciana sonrió con una tristeza infinita. «No quieren matarte, niña. Quieren que recuerdes, que cantes con ellas, que no las traiciones como lo hizo tu abuelo. Por eso destruyeron tu bote. Por eso no morirás todavía». Madre Mora le entregó una pequeña campana de hierro oxidado. «Colócala en la linterna del faro. Si suena antes del anochecer, aún tienes oportunidad de decidir». Elena volvió corriendo, con la campana en la mochila y el alma hecha trizas. El sol empezaba a hundirse detrás de las nubes como una advertencia. El faro, a lo lejos, parecía inclinarse, como si respirara. Subió los escalones oxidados hasta la linterna, colgó la campana, cerró la puerta y esperó. El viento soplaba fuerte, las olas chocaban contra los acantilados con rabia, el cielo se tornaba púrpura, y entonces sonó, una vez, aguda, dolorosa, como el grito de una criatura, vieja atrapada en una jaula. La campana giraba sola, como si algo la empujara desde dentro. Y entonces Elena lo vio, una figura en la playa caminando hacia el faro, lenta, alta, imposiblemente esbelta. Su cuerpo era un manto de algas que flotaba sin tocar el suelo. Y a su alrededor caminaban otras 4, con rostros humanos y bocas que no tenían labios, solo hileras de dientes finos como agujas. Las sirenas no venían a seducir, venían a reclamar. Elena descendió del faro con el corazón atronando en el pecho. Cada escalón crujía como si el faro mismo gimiera por lo que se acercaba. Afuera, el cielo ya no tenía estrellas, solo una vasta oscuridad atravesada por un viento gélido que olía a aliento antiguo, como de cadáver sumergido. Las 5 figuras se habían detenido a unos metros de la base del faro. Parecían esperar. La del centro, más alta, estaba envuelta en una túnica hecha de redes rotas y huesos de peces. Pero era su rostro lo que paralizó a Elena.
No tenía ojos, solo dos cavidades negras que parecían absorber la luz. Su piel era tan blanca que casi brillaba. De su boca abierta, una fosa vertical que llegaba hasta el cuello, colgaban filamentos que se movían con el viento como si respiraran por cuenta propia. Y entonces Elena escuchó el canto. No era audible como una canción común, era interno, vibraba en sus huesos como si le hablara a cada célula de su cuerpo. No era melodía, era lenguaje puro, un idioma del fondo del océano que no había sido pronunciado por humanos desde antes de la historia. «Despierta», le decía, «recuerda quién eres». Elena cayó de rodillas. El mundo giraba, su cabeza palpitaba, y en un instante de absoluto pánico, vio a su madre de pie en el mismo lugar, años atrás. Era joven, hermosa, estaba embarazada de ella, y hablaba con las mismas figuras, pero no tenía miedo, reía. Vio a su abuelo detrás de ella, apuntándole con un rifle oxidado, llorando, suplicando. «No puedes hacerlo, no puedes entregarla». La mujer giró hacia él con una tristeza resignada. «Ya la entregué. Desde que la concebí, papá, ya la había entregado». Disparó. El cuerpo cayó. Las sirenas se disolvieron en espuma. El pacto fue quebrado. Y Elena, en el vientre de su madre, fue marcada. Cuando regresó al presente, se encontraba sola. Las sirenas ya no estaban. Todo era silencio. Solo quedaba la campana, rota. El viento la había partido en dos. El día siguiente fue irreal. El mar estaba en calma, el cielo despejado, pero el pueblo ya no estaba igual. Cuando volvió a Puerto Roca para buscar ayuda, no encontró a nadie. Las casas estaban abiertas, las mesas puestas, pero no había un solo habitante. La ropa colgaba aún húmeda en las cuerdas. Los perros ladraban encerrados. Todos habían desaparecido. En la plaza, sobre la fuente seca, alguien había escrito con pintura roja: «Ella ha despertado. Nada puede salvarnos». Elena se encerró en el faro durante los días siguientes. Ya no le quedaba comida, dormía poco, y cada vez que cerraba los ojos soñaba con ciudades sumergidas, con templos de coral negro, con cantos que hacían sangrar los oídos. La noche de la quinta luna, las escaleras del faro crujieron. No por el viento, por pasos. Elena se armó con el machete oxidado del cuarto de herramientas. Apagó la linterna del faro y contuvo la respiración. El sonido subía, peldaño por peldaño, pero no era una criatura que subía, era agua. El faro estaba siendo invadido por el mar desde adentro. Las paredes sudaban agua salada, los muebles flotaban, la linterna parpadeó y entonces ella lo vio, un ojo inmenso del tamaño de una ampuerta. La observaba desde fuera del cristal, una pupila vertical como de pez, como de fiera. Y entonces emergió. El mar se partió en un estruendo de marea y espuma. Desde las profundidades ascendía una figura imposible, decenas de metros de alto. Su cuerpo no tenía forma definida. Era una mezcla de mujer y bestia marina, con extremidades infinitas que se deshacían en niebla líquida. En su cabeza, coronas de conchas y dientes. La reina abisal. El canto se intensificó. Esta vez era audible, no solo en la mente, en el aire. Las piedras vibraban. El faro temblaba. Elena gritó de dolor. Se cubrió los oídos, pero no sirvió. De nada, la voz entraba por la sangre. «Hija, heredera última de la línea», dijo sin mover la boca. «Nos has traicionado con el silencio, pero aún puedes redimirte». La reina extendió una mano que no era una mano, sino una extensión del mar. Le ofrecía algo. Era un corazón humano. Palpitaba aún. «Toma lo que te pertenece, únete al canto eterno. No morirás, te hundirás con nosotras». Y desde las
Ruinás, cantarás el fin de los hombres. Helena tomó el corazón, estaba caliente, vivo, y entonces lo arrojó al fuego de la linterna. El chillido que siguió no fue humano, ni animal, ni terrestre. Fue el aullido de un dios antiguo siendo traicionado. Las paredes del faro explotaron, todo se vino abajo. Helena cayó al vacío, el mar la devoró y despertó en la orilla, desnuda, rodeada de cadáveres de peces, y con una marca en el pecho, un tatuaje natural con forma de espiral. Una espiral que giraba hacia abajo, como un torbellino. Y en su oído el canto persistía, pero ahora ella podía responderlo. La encontraron a los 3 días, en la orilla más lejana de Puerto Roca, cerca de una cala que ni los pescadores más viejos se atrevían a pisar. Un grupo de científicos del Instituto Oceanográfico Nacional había sido enviado para investigar la desaparición del pueblo entero y los rumores de extrañas luminiscencias en la costa. Cuando vieron su cuerpo, creyeron que era un cadáver. Pero Helena estaba viva, aunque nadie lo diría a primera vista. Su piel, antes bronceada por el sol del faro, era ahora pálida, casi translúcida. Sus uñas parecían haberse endurecido, tomando un brillo nacarado, y sus ojos no eran los mismos. Uno seguía humano, aunque bañado en una oscuridad que recordaba al abismo. El otro, sin embargo, tenía un iris segmentado, como el de un pez de aguas profundas. La trasladaron a un hospital militar en Valparaíso, donde fue examinada, interrogada y finalmente aislada. Ninguno de los médicos supo explicar por qué su temperatura corporal oscilaba con la marea, por qué su pulso se aceleraba cuando había tormenta en alta mar, o por qué su sangre no se coagulaba. Uno de los doctores, el biólogo marino Enrique Salvatierra, se obsesionó con su caso. Descubrió que las células de Helena tenían un tipo de mitocondria distinta, capaz de almacenar oxígeno en cantidades descomunales. Su ADN mostraba secuencias que no coincidían con ningún banco de datos humano conocido. «Esto no es una mutación», le dijo a su asistente en una noche de desvelo. «Es una evolución paralela. Es como si alguien la hubiera preparado para vivir bajo el mar». Pero lo que más desconcertó al equipo fue el símbolo en su pecho, la espiral. Comenzó a oscurecerse, como si algo la estuviera tatuando desde adentro. Y con el paso de los días empezó a moverse. Mientras todo eso ocurría, algo terrible sucedía en la costa chilena. Desapariciones masivas en aldeas pesqueras, puertos donde no quedaba ni un alma. Las autoridades hablaban de narcotráfico, de éxodos clandestinos, pero los rumores eran otros. Pescadores hablaban de luces bajo el agua, de voces que cantaban en la niebla, de barcos vacíos a la deriva, con las cubiertas bañadas en agua salada, y sangre. En Valparaíso, Helena dejó de hablar. Solo escribía, dibujaba formas, círculos concéntricos, runas que ningún lingüista pudo traducir. Hasta que una noche, Salvatierra entró a su habitación y la encontró de pie en la ventana, desnuda, cantando en un idioma que hacía estallar las luces fluorescentes. El personal médico no logró detenerla. Se arrojó al mar desde el acantilado detrás del hospital y desapareció. Días después, el doctor Salvatierra comenzó a tener pesadillas. Soñaba con una ciudad bajo el agua, hecha de vidrio orgánico y columnas de coral negro. Soñaba con Helena sentada en un trono esculpido en vértebras gigantescas, rodeada de figuras imposibles, mitad humanas, mitad animales abisales. Ella no tenía boca, pero su canto llenaba todo el océano. Un canto de reclamo, un canto de guerra, porque la reina abisal no había sido destruida, solo había despertado su herencia en Helena. Y ahora, desde las profundidades, las antiguas hijas del mar se preparaban para emerger. En los meses que siguieron, más faros dejaron de funcionar en la costa sur del continente. Más pueblos pesqueros quedaron desiertos. Y los biólogos marinos
comenzaron a registrar fenómenos que no tenían precedentes. Cardúmenes enteros de peces suicidándose en la playa, ballenas varadas con símbolos en la piel, emisiones sonoras provenientes de las profundidades que afectaban los instrumentos de navegación. En uno de los últimos mensajes enviados por una estación científica en la isla de los Césares, antes de perder contacto, se podía escuchar una voz femenina susurrando entre interferencias. El canto ha comenzado, el faro cayó. Ella nada entre las ruinas, la tierra ya no es segura. En una última grabación, recuperada por un buque de la Armada, la cámara captó una figura femenina caminando por el lecho marino sin necesidad de oxígeno. Helena. Sus ojos eran completamente negros. La espiral en su pecho giraba y a su alrededor cientos, tal vez miles de siluetas se desplazaban en la penumbra. Algunas con brazos, otras con tentáculos, otras sin rostro. Todas cantaban y el mar respondía. A más de 8.000 metros, bajo el nivel del mar, donde la presión destruye toda vida humana conocida y la luz jamás ha tocado los suelos de fango, hay una hendidura que los mapas del Instituto Oceanográfico catalogaban como Fosa B27, un lugar donde incluso los equipos de exploración no tripulados habían dejado de funcionar. Allí nació el canto. Fue un grupo de hidrófonos desplegados para estudiar migraciones de calamares gigantes lo que primero lo registró. Una secuencia de frecuencias subsonoras que, al ser convertidas a sonido audible, resultaban en un canto armonioso, pero imposible. No se parecía a nada registrado por las ciencias marinas, ni ballenas, ni delfines, ni ningún animal conocido. Pero ese sonido tenía un efecto inquietante, alteraba el comportamiento humano. Tripulaciones enteras comenzaron a experimentar alucinaciones auditivas. Veían rostros en los reflejos del agua, escuchaban voces de sus madres muertas llamándolos desde el fondo. Algunos comenzaron a rezar en lenguas olvidadas, otros se arrojaron al mar en trance. El doctor Salvatierra, obsesionado, reconstruyó grabaciones del canto original y las comparó con los dibujos y escrituras dejados por Helena. Descubrió una verdad sepultada bajo siglos de mitos e ignorancia. Las sirenas no eran seres mitológicos, eran predecesoras, una especie anterior al ser humano, y el mar su dominio original. Según los textos rescatados de grimorios prohibidos del siglo XVIII, manuscritos que hablaban del culto de las almas sumergidas, las sirenas fueron selladas en la profundidad más insondable del planeta tras una guerra antigua contra la humanidad primitiva, cuando el equilibrio de la vida aún era fluido. Fue entonces que los primeros faros se erigieron, no para guiar barcos, sino para contenerlas. Cada faro encendía una frecuencia específica, una señal vibratoria construida con símbolos arcanos y materiales de origen volcánico que las mantenía dormidas. Pero Puerto Roca no fue el único que cayó. A través del mundo, otros faros comenzaron a apagarse, las sirenas despertaban, una por una, y Helena fue la llave. Mientras todo esto ocurría, desde la isla de los Césares llegaron imágenes captadas por una cámara enterrada en una boya científica. En ellas se ve una gigantesca sombra elevándose desde las profundidades, una criatura descomunal, con formas humanas y no humanas a la vez, la reina abisal. Su rostro era un mosaico cambiante, de madre, de hija, de bestia. Sus brazos se extendían como raíces en el agua, y de su espalda brotaban espinas de coral blanco. La espiral en su pecho latía con una luz azul espectral, exactamente igual a la que ardía ahora en Helena. Ambas estaban unidas, y la humanidad no lo comprendió a tiempo. El canto ahora se escuchaba incluso fuera del mar.
En ciudades costeras, las personas comenzaban a perder el juicio. Se hablaba de suicidios colectivos en el sur de Chile, de comunidades enteras marchando hacia el océano y sumergiéndose con los brazos abiertos, como si regresaran a casa. En Japón desapareció un crucero completo. En Grecia, los monjes del monte Athos denunciaron haber visto ángeles azules cantando sobre el mar. El Vaticano ordenó silencio. La ONU, aún sin saber la dimensión del fenómeno, activó una alerta global de comportamiento anómalo de origen acústico. Demasiado tarde. Una noche, los satélites detectaron un cambio en el nivel del mar. No una simple marea, sino una elevación constante. Los océanos comenzaron a subir no por el deshielo, sino por algo que se movía desde abajo, como si toda el agua del planeta se agitara al ritmo de un solo corazón. Las costas comenzaron a colapsar, islas completas se hundieron, ciudades portuarias quedaron silenciadas, y entonces aparecieron ellas, las sirenas. No eran como los cuentos, no eran bellas ni delicadas, eran antiguas, simétricas en lo antinatural, cuerpos esbeltos, pero cubiertos de una piel transparente que dejaba ver órganos que palpitaban al compás del canto. Algunos tenían 2 rostros, otros, lenguas que se partían en 4. Se deslizaban por el agua como serpientes y cantaban. El canto no era solo una llamada, era un lenguaje, una orden, una sentencia. Elena reapareció en las costas de Perú, caminando entre las olas como si fueran tierra. Los pescadores la vieron. Sus ojos ya no eran humanos. No hablaba, pero su voz, su canto, se replicó como una onda en el océano. Y todos los que la escucharon simplemente se arrodillaron, llorando. Ese fue el día en que la Tierra dejó de pertenecer a los humanos. Algunas voces en la radio pirata hablaron de un refugio en el altiplano, donde los ecos del mar aún no llegaban. Pero nadie supo si era cierto. Lo único que se sabe es que los mares cantan cada noche, y que Elena, o lo que sea que ahora habita en su cuerpo, camina por las costas en silencio, mientras las sirenas avanzan, llevando la marea cada vez más adentro del continente. Ya no buscan venganza, solo reclaman lo que fue suyo. La noche cayó sin luna ni estrellas, solo un fulgor azulado, constante, proveniente del horizonte. Era el resplandor del nuevo mundo, del reino que las sirenas habían reclamado. Los océanos se habían tragado ciudades, carreteras y campos enteros. En lo alto de la cordillera, en lo que alguna vez fue la estación científica La Trinchera, ahora transformada en refugio improvisado para los pocos que aún resistían, el doctor Salvatierra grabó su última transmisión. Si estás oyendo esto, ya sabes la verdad. No eran mitos, no eran fantasías, eran advertencias. Los antiguos sabían, y los faros eran sus sellos. El último de ellos aún arde. Está aquí, conmigo. La montaña temblaba cada noche, no por sismos, sino por algo que cantaba desde las entrañas de la tierra. Un eco bajo la piedra. Algunos afirmaban que era el lamento de los océanos, otros que las sirenas estaban cavando desde abajo. Pero había algo aún más inquietante. El faro aún resistía. No, era un faro común, no tenía estructura visible. Era una columna de energía escondida en una caverna, alimentada por una fuente de poder ancestral, desconocida incluso por la ciencia moderna. Lo llamaban el faro negro, un último sello arcaico, activado con sangre, fuego y símbolos grabados en obsidiana y sal petrificada. Y Elena lo buscaba. Una noche los sensores registraron una presencia. No venía del mar, venía desde el cielo,
como si una de las criaturas se hubiera alzado y ahora descendiera en caída lenta como una pluma empapada en sombra. Era Helena. La mujer, si aún podía llamársele así, caminó descalza sobre la nieve. Su cabello era una cascada de algas negras. Su piel, translúcida, mostraba su corazón latiendo como un tambor abisal. A cada paso, las voces en la montaña se detenían y solo quedaba su canto, una melodía que hacía sangrar los oídos, que hacía que los relojes se detuvieran, que convertía el oxígeno en sal. Los sobrevivientes del refugio comenzaron a soñar despiertos. Algunos vieron a sus hijos muertos llamándolos al mar. Otros creyeron estar en sus hogares de infancia, con las olas golpeando dulcemente la puerta. Pero no era nostalgia. Era el lenguaje del fin. Salvatierra sabía lo que debía hacer. El faro negro no podía caer. Si lo hacía, no habría más tierra firme, más humanidad, más pensamiento. Solo el canto, eterno. Así que activó la última defensa, un mecanismo arcaico, heredado de una civilización extinguida. El corazón de luz, un fragmento de estrella encerrado en un cilindro de piedra negra, que debía ser entregado al sello para potenciarlo o destruirlo. La montaña tembló como nunca antes. Desde las grietas surgieron las otras, sirenas menores, no tan humanas como Helena, sino más puras. Sus ojos eran esferas sin pupila. Se movían entre los árboles como niebla. Su canto era discordante como metal raspando hueso. Y entonces ella llegó. Helena, o la reina abisal, o ambas, miró a Salvatierra y cantó una sola nota. Él cayó de rodillas. Dicen que, antes de entregar el corazón al sello, Salvatierra vio a su hija fallecida entre las sirenas, su pequeña Clara, envuelta en escamas brillantes, con los ojos de la criatura extendiendo los brazos. Le dijo: «Papá, ya es hora de volver a casa». Pero él no cedió. Saltó al abismo. El corazón se activó. Y por un instante el mundo enmudeció. El canto cesó. Las sirenas aullaron. Algunas huyeron. Otras se deshicieron en espuma. El faro negro ardió con una luz tan intensa que incluso el cielo pareció amanecer. El sello fue restaurado. Parcialmente. El mundo no se salvó, pero detuvo su caída. Las sirenas regresaron a las profundidades. Helena desapareció entre las grietas y el mar se calmó. Años después, en un mundo arrasado y cubierto por sal, pequeños grupos de supervivientes comenzaron a reconstruir, a contar historias, a advertir a sus hijos que nunca se acercaran demasiado a la costa, que si alguna vez escuchaban un canto lejano en la noche, no respondieran. Porque en las profundidades ellas siguen ahí, y el último faro no durará para siempre. Has llegado hasta aquí, caminante de los abismos, y eso ya es un acto de valentía pocas veces visto en estos tiempos, donde el miedo y la incertidumbre nos acechan desde cada sombra. Pocas personas tienen la paciencia, la fortaleza y la curiosidad para sumergirse tan profundo en relatos que exploran lo desconocido, lo oculto, lo que las palabras apenas alcanzan a describir. Este viaje por las sirenas del Faro Negro no es solo una historia de terror o una leyenda olvidada. Es una advertencia, un eco de aquellas voces que habitan en la frontera entre lo natural y lo sobrenatural. Un recordatorio de que hay mundos que el hombre no debería perturbar. Pero tú, que has escuchado cada palabra, que has sentido la tensión crecer y el aliento helado de la historia en tu nuca, ahora formas parte de una comunidad selecta. Te invito a dejar en los comentarios la frase que revelará tu compromiso con el abismo. El canto oscuro me guía, pero no me lleva. Escribe estas palabras y hazlas tuyas. Solo quienes han resistido hasta el final comprenderán su significado profundo, y juntos seremos los guardianes de los secretos que otros temen enfrentar. No olvides dejar tu like.
Este sencillo gesto es un faro en la oscuridad que ayuda a que más personas, almas curiosas como la tuya, encuentren este canal. Cada like y cada comentario alimentan la voz que desafía el olvido, que expone lo oculto y que mantiene viva la llama del misterio. Comparte este video con aquellos que busquen respuestas más allá del velo, con aquellos que se atreven a mirar hacia el abismo sin parpadear. Porque cada historia contada es una luz en la penumbra, y cada suscriptor es un faro que mantiene encendida esa luz. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Aquí no solo encontrarás relatos oscuros, encontrarás un refugio para tu curiosidad, para tu insaciable hambre de lo extraño, lo inexplicable, lo que se oculta en la frontera del miedo. Recuerda siempre que el abismo no solo observa, también escucha, y tú, amante sobrenatural, eres parte de su